Muy bien, buenas noches. Mi nombre es Carlos Julio Mesa Gutiérrez, perteneciente a la ficha 188-1771 del programa de especialización tecnológica en gestión y seguridad de base de datos, en su fase de ejecución. En esta oportunidad vamos a ver un video tutorial de espejos de bases de datos que corresponden a la actividad de aprendizaje 6, evidencia 3. Trabajo presentado al instructor Nelson Ruiz Gamba del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Muy bien, bienvenidos al apasionante mundo de las bases de datos. Como es costumbre, vamos a hacer una pequeña introducción y aclarar algunos conceptos muy necesarios para la actividad que vamos a desarrollar. La información es una parte vital para el funcionamiento de una organización. Una de las estrategias adoptadas para su protección es la de crear una imagen exacta de una base de datos en otros servidores, sin tener que pensar en tener servidores en clúster, ya que evidentemente pueden llegar a resultar más costosos y más complejos. Con la aplicación de reflejado de una base de datos podemos garantizar una copia exacta de la base de datos principal. ¿Qué es el data mirroring? El data mirroring o espejo de datos es una técnica utilizada para generar una alta disponibilidad en las bases de datos. Su funcionamiento consta de mantener una copia adicional de la base de datos en diferentes instancias o servidores de SQL Server. Requisitos generales. Mucho cuidado con estos requisitos. Recomiendo hacerlos paso por paso y no tendremos dificultad alguna en la creación del reflejo de una base de datos. El primero, la base de datos principal debe estar en modo de recuperación completo o full recovery. El segundo, hacer backup completo de la base de datos principal. El tercero, hacer backup log o registros transicionales de la base de datos principal. El cuarto, tener mínimo 2 instancias instaladas en el sistema manejador de base de datos. La instancia principal, que es donde está la base de datos origen. Y la segunda instancia, o mirror, o espejo, ya le damos el nombre que nos parezca mejor, es donde estará la base de datos espejo. Opcional la tercera instancia, testigo, algo muy interesante que vamos a explicar más adelante. Tener permiso como administrador del dominio para ejecutar los procesos, o sea, la configuración de la cuenta de inicio de sesión en el administrador de servicios del sistema manejador de base de datos. El sexto, configurar los protocolos de red en el administrador de servicios del sistema manejador de base de datos en las instancias utilizadas. Tener disponibles los puertos de escucha utilizados por las instancias, creando reglas de entrada en el firewall de Windows. La condición, el requisito quinto, sexto y séptimo son vitales. ¿Cómo el funcionamiento? El servidor principal es el que contiene la base de datos original. Servidor espejo contiene la base de datos espejo o copia. Servidor testigo monitorea a los servidores principal y espejo para realizar el cambio de servidor del principal al espejo cuando el servidor principal se deshabilite o se caiga. Sin embargo, este servidor no es obligatorio, como ya lo habíamos dicho, es opcional de implementar, ya que se puede configurar la conmutación por medio de los dos servidores e incluso se puede hacer de forma manual el cambio de servidor cuando SQL Server no ha detectado el error. En conclusión, nuestro servidor principal mantendrá una constante comunicación con el servidor espejo, actualizando la base de datos, las tablas y los datos. En caso de una eventual caída del servidor principal, el servidor testigo hará la conmutación al servidor espejo y dirigirá a él todas las solicitudes que se hagan al servidor principal, haciendo que éste responda a las nuevas consultas. Este último párrafo hace énfasis cuando tenemos la tercera instancia.
pero nosotros vamos a utilizar dos instancias y lo vamos a configurar para que se haga el cambio de un servidor al otro. Características del data mirroring. El data mirroring permite una alta disponibilidad de los datos. Para implementar estos servicios se debe tener en cuenta que al tener dos instancias o servidores activos se consume un mayor ancho de banda y se debe contar con el debido licenciamiento en cada servidor. Todo el proceso de cambio de servidor o instancia hacia su espejo se hace de forma transparente al usuario. Aunque los datos contenidos en el mirror o espejo no se pueden editar mientras esté activo el servidor principal, sí se puede consultar cada disco de manera simultánea, accediendo por separado para los propósitos de lectura. Muy bien, aclarados estos puntos, estos conceptos, y pasando de la teoría a la práctica, veamos paso a paso cómo se realiza el proceso de la creación de un data mirroring o espejo de una base de datos en SQL Server 2014. Listo, manos a la obra entonces. Muy bien, una vez dentro de nuestro SQL Server, vamos a seguir las instrucciones paso a paso, de manera muy juiciosa, para que no vamos a tener problemas. El primero, la base de datos principal debe estar en modo de recuperación completo o full recovery. Vamos a manejar la base de datos SecSalud. Entonces, ¿cómo verificamos eso? Propiedades, opciones, modelo de recuperación tiene que estar completa. Muy bien, aceptar. Ahora vamos, pegados a las instrucciones, a hacer el backup completo de la base de datos principal. Entonces, SecSalud, tareas, copia de seguridad, backup completo. Vamos a guardar este backup en una carpeta previamente creada, la cual será el repositorio para los backups de esta base de datos. Entonces, backup espejo, le damos un nombre, secsalud.back. La extensión .back es indispensable a la hora de crear backups de una copia de datos. Aceptar. Verificamos que está en la ruta que determinamos en la carpeta que creamos. Aceptar. Le damos aceptar. La copia de seguridad de la base de datos SecSalud se ha completado correctamente. Aceptar. Verificamos que eso sea cierto. Backup espejo, que es el repositorio secsalud.back. Muy bien. Segunda instrucción. Tercera instrucción, perdón. Hacer backup log o registros transaccionales de la base de datos principal. Muy bien. SecSalud, tareas, copia de seguridad, registro de transacciones. Vamos a alojarlo en la carpeta que creamos previamente. Backup espejo. Backup espejo. Cambiamos el nombre. Log ya no es .back sino .trn. Aceptamos. Aceptamos. Y aceptamos. La copia de seguridad de la base de datos SecSalud se ha completado correctamente. Verifiquemos. Acá, espejo. Efectivamente acá la tenemos. SecSalud.log. Muy bien. Ahora,
Con estos dos backups que acabamos de crear, siguiendo las instrucciones, tener mínimo 2 instancias instaladas en el sistema manejador de base de datos. La principal, que es la que tenemos en estos momentos, donde está la base de datos origen, y mirror o espejo, que es donde estará la base de datos espejo. Vamos entonces, previamente la hemos creado. Abrir, espejo, conectar. Aquí la tenemos. Vemos que en la instancia de espejo no figura la base de datos SecSalud. Pues entonces vamos a crearla, pero utilizando los backups que acabamos de hacer, el completo y el transaccional. Entonces, restaurar base de datos. Vamos a buscarla en dónde está. Agregar, busquemos la ruta, disco C, backup espejo. Primero la base de datos completa. Aceptamos los archivos, reubicamos los archivos en la carpeta y en opciones vamos a hacer una restauración con la propiedad de no recovery. La base de datos SecSalud se restauró correctamente. Refrescamos y vemos que efectivamente ya nos aparece la base de datos SecSalud en modo de restauración. Ahora, a esta base de datos que ya nos aparece le vamos a restaurar sus datos lógicos de transacción, su backup transaccional. Entonces, tareas, restaurar registro de transacciones. Desde el dispositivo, para que busquemos la ruta donde tenemos alojado la base de datos transaccional, backup espejo. Aquí la tenemos, SecSalud log.trn. Aceptamos y en opciones seleccionamos dejar la base de datos no operativa y no revertir transacciones no confirmadas, restaurar con with no recovery. Aceptar. La base de datos SecSalud se restauró correctamente. Muy bien. Entonces vemos que ya aparece en la segunda instancia la base de datos. Es una base de datos que no es accesible. Entonces ahora sí vamos a crear el reflejo de espejos. En la instancia principal señalamos la base de datos original, tareas, reflejar. Ahora vamos a configurar la seguridad de esa base de datos. Configurar. Siguiente. ¿Desea configurar la seguridad para incluir una instancia de servidor testigo? No, porque no la tenemos instalada, solo contamos con dos instancias, la principal y la testigo. Siguiente. Ahora vamos en la instancia principal a ubicar los puertos de escucha. Instancia principal, puerto de escucha 5022, por defecto siempre va a utilizar el 5022 y el nombre de este extremo es creación del reflejo. Siguiente. Vamos a anexar a conectar la base de datos espejo. Conectar. El puerto de escucha de esta base de datos es el 5023 con el nombre de extremo creación de reflejo. Ojo, tengamos en cuenta, para la instancia principal es el 5022, para la instancia de espejo es el 5023. Siguiente. Finalizar. Está configurando los extremos en el servidor principal, configurando extremo en servidor reflejado. Cerrar e iniciar la creación de reflejo. Sí. Esperamos un momento a que se cree el reflejo.
muy bien. Llegamos al eterno y recurrente error 1418, que nos dice: la dirección de red del servidor TCP 5023, o sea la instancia de espejo, no se puede alcanzar o no existe. Compruebe el nombre de la dirección de red y que los puertos de los extremos local y remoto estén operativos. Vamos por partes. Compruebe el nombre de la dirección de red. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente: configurar los protocolos de red en el administrador de servicios del sistema manejador de base de datos en la instancia utilizadas. Aceptemos el error. Aceptar. Ok, donde íbamos, como decíamos, pegaditos a las instrucciones. Ya verificamos que la base de datos principal debe estar en modo recuperación. Hicimos el backup completo, hicimos el backup log o registros transaccionales. Verificamos si tenemos ya instaladas las dos instancias, una la principal y la otra mirror o espejo. Ahora, para solucionar este error 1418, que es tan recurrente, que nos aparece cuando hacemos el reflejo, vamos a la quinta instrucción: tener permiso como administrador de dominio para ejecutar los procesos: configuración de la cuenta de inicio de sesión en el administrador de servicios del sistema manejador de base de datos. Muy bien, entonces vamos al administrador de servicios. En las cuentas vamos a poner una en cada servidor, tanto el principal como el espejo. Propiedades, vamos a configurar el inicio de sesión con dominio. Entonces, esta cuenta, examinar el mismo PC, nos va a dar la dirección. Opciones avanzadas, buscar ahora. En mi caso es Carlos Julio y el nombre del equipo. Aceptamos, automáticamente queda insertada. Vamos a poner una contraseña, cualquiera que se le ocurra. Tiene que ser la misma contraseña en el servidor principal, en el servidor espejo y en los agentes de cada instancia: agente SQL server principal y agente SQL espejo. Tiene que ser el mismo nombre de cuenta y la misma contraseña. Muy bien, aplicamos. Examinar ubicaciones. Desde esta ubicación, opciones avanzadas, buscar ahora. Carlos Julio, aceptar, contraseña. En ambas partes, contraseña, confirmar la contraseña. Aplicar. Esto hará que se reinicie el servicio. ¿Desea continuar? Sí. Esperamos un momento a que hacemos los cambios. Esto, como les digo, hay que hacerlo en los dos servidores y en sus agentes. Listo, muy bien. Aceptamos. Ahora vamos con el espejo. Hacemos la misma operación. En esta cuenta
examinar, el mismo equipo nos dará la dirección, buscar ahora, Carlos Julio, aceptar. Ponemos la misma contraseña, la confirmamos y aplicamos. Esto hará que se reinicie el servicio. ¿Desea continuar? Sí. Esperamos unos segunditos a que se asuma el cambio. Y aceptamos. Ahora vamos con los agentes de cada servidor. Agente SQL Server del principal. Los iniciamos y hacemos la misma operación. Propiedades, en esta cuenta, examinar, opciones avanzadas, buscar ahora, el mismo propietario con el mismo dominio, aceptar y la misma contraseña. Aplicamos y esperamos unos segundos a que reciba el cambio. Aceptamos. Ahora con el agente SQL Server de la instancia espejo, propiedades, el mismo procedimiento. Esta cuenta, examinar, opciones avanzadas, buscar ahora, el mismo propietario y aceptar. La misma contraseña. Aplicar. Aceptar. Muy bien. Regresamos a nuestro servidor de datos en la misma instancia principal, en la base de datos Exalud. Vamos a hacer el reflejo nuevamente. Configuración de seguridad. Siguiente. ¿Desea configurar la seguridad para incluir una instancia de servidor testigo? No, porque no tenemos esa instancia, solo tenemos dos. Siguiente. Puerto de escucha por defecto del servidor principal el 5022 y el nombre del extremo es la creación de reflejo. Siguiente. Ahora vamos a conectar la instancia espejo. Conectar el puerto de escucha por defecto del 5023 y el nombre del extremo es creación del reflejo. Siguiente. Aquí no hay que poner ya cuentas de servicio porque fue lo que hicimos en el procedimiento anterior. Siguiente. Finalizar. Cerrar. Iniciar creación del reflejo. Sí. Y como vemos, las bases de datos se han sincronizado completamente. Muy bien. Ok, ya vimos, entonces la sincronización está hecha. Ahora vamos a comprobar que todo funciona normalmente. Recuerden, solo tenemos dos instancias, la principal y el espejo. Aquí, para hacer esa conmutación por error o failover que llamamos, para que esto sea operativo, en el momento en que caiga la instancia principal, que es donde está nuestra base principal, ocurre un daño en la base o se desconecte la instancia del servidor, inmediatamente se va a activar la instancia secundaria, que es donde está contenido la base de datos en un espejo. Para eso tenemos que hacer la conmutación por error, tenemos que activarla. Diferente cuando tenemos la tercera instancia, que es la del monitor, es la encargada de verificar que cuando haya un problema acá, se active la segunda instancia. Bien,
Entonces, como es manual, lo vamos a hacer nosotros. Listo. Entonces, para verificar que sí se van a reflejar los cambios que hayan en la base de datos principal, se van a reflejar en esta base de datos, veremos las tablas de datos, las tablas que contiene esta base de datos. Para verificar eso, que sí se refleje aquí, vamos a crear una nada más. Nuevo, tabla. Varios. Nombre. Varchar 50. Nombre. Varchar 50. Se permiten los datos no. Apellido. Varchar 50. Guardamos la base de datos, la nueva tabla. En la base de datos le damos un nombre, varios, guardar. Actualizamos esta base y miramos que nos aparece la nueva tabla que creamos en él. Entonces, vamos a hacer la conmutación por error. Activamos. Si no se realiza correctamente la creación del reflejo de base de datos, que nos quedó correcto, se intercambiarán los roles de las bases de datos reflejada y principal. La base de datos reflejada se convertirá en la base de datos principal y la base de datos principal actual será inaccesible. Si modificó las propiedades del cuadro de diálogo, propiedades de la base de datos, estos cambios se perderán. Además, SQL Server debe cerrar todas las otras conexiones con la base de datos actual. Está seguro que desea conmutar la creación del reflejo de la base de datos a la base de datos reflejada tras un error y seguir todas las conexiones con la base de datos principal. Sí. Todo eso que acabamos de leer en dos palabras que nos está diciendo que al existir un problema en esta instancia, vamos a disponer de la base de datos reflejada. Entonces vamos a simular eso. Vamos a desconectar este servidor porque hubo un problema, por la razón que sea, no trabaja. Desconectar. Solo nos queda la instancia espejo, que es donde está la base de datos reflejada. Actualizamos y como vemos ya podemos disponer de esta base de datos tranquilamente y el trabajo en la organización no se detiene, sigue normalmente, así nos da ya tiempo de mirar qué pasó en la primera instancia, qué error sucedió. Miramos que efectivamente se reflejó la base de datos nueva que creamos a lo último. Muy bien amigos, hasta aquí. Recuerden, nos vemos en un próximo video y recuerden que les habló Carlos Julio Mesa.